Efraín Cruz Sansén, soy el secretario académico de la Asociación Mexicana de Nutriología y les doy la bienvenida a esta sesión en vivo. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la licenciada en nutrición Ana Karen Chávez. Ella, además de ser licenciada en nutrición, es educadora en diabetes por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes y ha trabajado en diferentes institutos nacionales ejerciendo la nutrición clínica en los pacientes oncológicos. Actualmente es la directora la directora nacional de nutrición oncológica en la Fundación Salvati AC. Es una fundación dedicada exclusivamente a la atención de pacientes con enfermedades oncológicas. Bueno, pues los dejo aquí con ella y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y el tema del que vamos a hablar hoy es el papel de la nutrición en un paciente oncológico. Es para mí uno de mis temas pues muy gratos y importante porque pues es prácticamente a lo que me dedico hoy día y la verdad es que no me imagino dedicándome a otra cosa. Una vez que encontré esto, empecé a buscar sobre esto y es una parte muy importante, yo creo, en la nutrición. Aunque, pues, hoy día hay muy pocos nutriólogos dedicados 100% al tratamiento de un paciente oncológico. Antes que nada, me gustaría empezar a definir como un poquito el concepto de qué es cáncer y eso. ¿Por qué? Porque recuerdo anteriormente, cuando recién entré al Instituto Nacional de Cancerología, que muchos de los términos que conocía de cáncer, pues no me aclaraban como mucho de qué era, ¿no? O sea, no me daba como un concepto real. Entonces vamos a empezar poquito como una introducción de esto y posteriormente vamos a entrar de lleno a la parte de nutrición. Bueno, empezar a hablar de cáncer. Hablando de cáncer, empezando a definir lo que es una neoplasia, es una alteración en la proliferación y muchas veces de la diferenciación celular se manifiesta por la formación de una masa o lo que es un tumor. Los tumores pueden ser de dos tipos, un tipo es benigno y otro de los también se conoce como un tumor maligno. Cuando se dice que un tumor es benigno, no se refiere a un cáncer y en general tiene un buen pronóstico. Cuando hablamos de un tumor maligno es cuando ya esta neoplasia se conoce con el nombre de cáncer. Y bueno, en mente, bueno, sabemos que la palabra cáncer viene del latín, que significa cangrejo. Se cree que el tumor se aferra a todo lo que encuentra, con la misma obstinación que lo hace un cangrejo, por eso se le da este nombre, y es muy común que veamos las imágenes de cáncer con esta imagen. Y bueno, un cáncer, el desarrollo del cáncer va a depender siempre de una larga y una compleja sucesión de cambios en el entorno de lo que es una célula. Va a iniciar con 4 etapas. Se va a dar lo que es la carcinogénesis, se va a dar en 4 etapas. La número 1 es la iniciación, cuando surge una exposición continua a agentes cancerígenos, los cuales van a dañar de manera irreversible lo que es una célula. A esta célula se le va a denominar como una célula iniciada o una célula madre. Esta es la parte de la iniciación. Posteriormente viene la parte de la promoción. La promoción es cuando una célula alterada ya tiene la capacidad de proliferarse. Y al proliferarse va a formar también una serie de clonas o células iniciadas o mutadas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células van a tener características diferentes a una célula normal. Como el no responder a señales inhibitorias del crecimiento, es decir, tienen su propia autonomía y van a ser diferentes a las demás. Estas a su vez van a tener 2 capacidades. Una, la capacidad de progresión, que va a ser invadir o dañar tejidos o órganos adyacentes que bien al separarse entran al sistema linfático o flujo sanguíneo. Y estos van a producir una metástasis. La metástasis se conoce como una capacidad de diseminarse o a distancia o formar unas nuevas colonias. Esto es a lo que llamamos metástasis. El cáncer como tal, la definición, tenemos varias definiciones. Ya están estas 2, por ejemplo. Pero para resumir un poquito esta parte, yo podría decir que, entonces,
el cáncer, de manera resumida, se podría conocer como una alteración que engloba un grupo de enfermedades distintas que tienen en común algo. Un crecimiento desmedido de células que pueden afectar partes de nuestro cuerpo. Existen factores de riesgo importantes que se llama, este factor de riesgo es multifactorial. El cáncer viene de diversos factores. Y existen varios factores causales, como son estos 5 relacionados a, se conocen hoy día como factores conductuales y dietéticos. Estos factores engloban el llevar un estilo de vida poco saludable, ¿sí? Que estaríamos hablando de obesidad y sobrepeso principalmente, una alimentación inadecuada, un consumo deficiente de verduras y frutas, y una inactividad física o sedentarismo, el consumo de alcohol y el consumo de alcohol en exceso. Actualmente estos 5 están relacionados con un 30%, muchos autores dicen del 30 al 60% de las muertes por cáncer. Pues además de ser 5 de los factores predisponentes, hoy día se sabe que son 5 de los factores muy relacionados a riesgo de reincidencia y progresión de una enfermedad. Es por esto que una vez que una persona tiene un diagnóstico oncológico, siempre me gusta a mí, en la parte de nutrición, me gusta mucho enfocarme en estos 5, porque además son factores que podemos cambiar totalmente. Una vez que tenemos el cáncer, pues bueno, podemos hablar de que podemos llevar un estilo de vida saludable, bajar de peso, una dieta adecuada, la actividad física, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, evitarlo. Y bueno, estos 5 principalmente me van a quitar un 30% de probabilidad, como ya lo dije, de reincidencia o progresión de la enfermedad una vez que se tiene la enfermedad. Si no se ha tenido un diagnóstico oncológico, estos son factores que ayudan a una disminución de riesgos. Bueno, existen también otros factores de riesgo, que es la interacción de factores genéticos y epigenéticos, una exposición también a agentes carcinogénicos, químicos ambientales, por ejemplo, como son humo, leña, rayos ultravioleta, diversos tipos. Además, existen también agentes infecciosos que son muy relacionados a virus, por ejemplo, el virus de hepatitis B, el virus de papiloma humano, que está también muy relacionado a riesgo de cáncer cervicouterino. La edad también, porque se relaciona la edad con como factor de riesgo. Porque, en teoría, las personas con el tiempo están más expuestas a los factores causales. Es por esto que la edad también es un factor de riesgo importante dentro de lo que es el cáncer. Y bueno, los antecedentes en relación a la dieta y el cáncer, pues lo que tenemos anteriormente es que no resultaba fácil establecer una relación directa con la enfermedad y el cáncer, con la alimentación y el cáncer, perdón. Los diferentes estudios no demostraban individualmente de forma clara ni el grado de relación al momento del desarrollo del tumor, en el que intervenían algunos alimentos o bien determinados hábitos alimenticios. No había como estudios de forma claras y consistentes. Hoy día, sin embargo, se sabe que la tercera parte de los tipos de cáncer se asocia con un gran componente alimentario, de acuerdo a los estudios tanto epidemiológicos como experimentales. La dieta como factor de riesgo, bueno, en estudios en poblaciones emigrantes se sabe que los factores ambientales son importantes, en particular la adopción de una alimentación local. Se veía mucho que al migrar a determinada población había como muchas aparición de ciertos tipos de cánceres, lo cual pues determinaba el aumento del factor de riesgo para la aparición de determinados cánceres, como ya lo dije. La obesidad también es otro de los factores de riesgos bien importantes. ¿Por qué? Porque la evidencia es convincente. Entre más obesidad exista, pues mayor riesgo de cáncer existe. En general se ha relacionado mucho con cáncer de esófago, páncreas, colon, recto, endometrio, ovario y mama, principalmente en la posmenopausia. Mieloma múltiple también es uno de ellos, vesícula biliar, próstata. Y al mismo tiempo la obesidad abdominal está muy vinculada con padecer cáncer de colon y recto. ¿Por qué pasa esto? Porque los depósitos de grasa a nivel abdominal van a determinar un mayor riesgo de incidencia debido a las alteraciones metabólicas que se da, debido a esto y hormonales, por la alteración de algunas citoquinas. La etiología de una neoplasia maligna, esto se refiere a que al haber mayor producción de hormonas, favorecidas por una dieta rica por promotores o pocos protectores,
está relacionado al riesgo de padecer cáncer. Depende también del estado de hormonas de una mujer. Por otra parte, las mujeres obesas van a tener un mayor riesgo de morir por cáncer de mama después de la menopausia, comparadas con lo que son las mujeres delgadas. Por ejemplo, una mujer con cáncer de mama, al tener mayor incremento del sobrepeso o obesidad, pues va a estar más propensa a desarrollar un cáncer de mama. ¿Qué se sabe? Pues que antes de la menopausia los ovarios son la fuente principal de estrógenos, aunque también son producidos en el tejido adiposo. Después de la menopausia, cuando los ovarios dejan de producir estrógenos en el tejido adiposo, se convierten en una fuente más importante de la hormona. Muchos de los estudios hoy en día demuestran que aquellas mujeres que pierden de 2 a 5 kilos después del inicio de la menopausia van a tener un riesgo de 20% menor a padecer cáncer de mama. Y la reducción de 10 kilogramos de peso desde el inicio de la menopausia va a disminuir en un 50% los cánceres de mama. Una vez que se tiene un diagnóstico de cáncer, ¿qué es lo más importante? Ok, pues es muy importante saber como nutriólogos que el cáncer no va a afectar igual a todas las personas. Por eso la alimentación de cada paciente va a ser de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes y adecuada a las condiciones que cada uno de ellos tenga. ¿A qué está enfocada la terapia nutricia? Bueno, una nutrición es la parte importante y fundamental de un tratamiento. ¿Por qué? Porque al consumir los alimentos apropiados durante y después del tratamiento, aquí vamos a hablar, es bien importante la terapia nutricia, antes, durante y después del tratamiento. Antes la idea es siempre prevenir riesgos y prevenir desnutrición. Durante el tratamiento va a ir más enfocada al tratamiento de los síntomas en específico. ¿Qué hacer si el paciente tiene náusea, vómito, diarrea, dificultad para evacuar? Porque así como tiene un paciente en un día puede tener diarrea, después al rato puede tener una dificultad para evacuar y así todos pueden estar presentes. Después del tratamiento es muy importante, en el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, es muy importante que el paciente se enfoque en mantener un peso adecuado, saludable. ¿Por qué? Porque como ya lo decía, aumenta el riesgo de reincidencia de la enfermedad y entonces en esta parte sería como mucho el enfoque. En un paciente con cáncer de estómago, pues ayudar a recuperar la parte de la calidad de vida del paciente. En sí, el tratamiento va a tener, nutricio va a tener un enfoque principal, ayudar al paciente a sentirse mejor y mantenerse fuerte. La terapia nutricional se va a usar en los pacientes para obtener los nutrientes que se necesitan y a mantener un peso corporal adecuado, a tener la fuerza y a mantener los tejidos del cuerpo sano para luchar contra infecciones. Esto quiere decir que no porque una paciente tenga sobrepeso y obesidad quiere decir que va a aguantar el tratamiento o que no tenga un riesgo de desnutrición. Acordémonos que, de acuerdo a definiciones, el hecho de perder el 10% de nuestro peso actual en un periodo menor a 3 meses ya pone condición al paciente en un riesgo nutricio. Así tenga obesidad mórbida, el hecho de perderlo de manera muy acelerada lo va a condicionar en automático. Entonces, podríamos decir, en resumen, que una buena nutrición va a ayudar a los pacientes a soportar los efectos del cáncer y su tratamiento. No es lo mismo un paciente desnutrido o malnutrido, ¿sí? que va a tener mucho mayor sintomatología comparado con un paciente que se alimenta bien, que tiene buenos hábitos de alimentación y una dieta adecuada conforme a las características de cada uno de ellos. Por otra parte, los tratamientos van a funcionar de manera significativa muy diferente a un paciente bien nutrido versus con un paciente malnutrido. ¿Por qué? Porque el obtener las cantidades suficientes de los alimentos va a ayudar a que este paciente se mantenga fuerte. Los pacientes también, por su parte, los pacientes también que están bien nutridos tienen un mejor pronóstico. En esto hablamos con mayor probabilidad de recuperación y mejorar la calidad de vida de un paciente. ¿Qué es lo que va a buscar un tratamiento nutricio? Pues, número 1, conservar el peso adecuado. Como ya les decía, el hecho de que un paciente tenga mayor peso y que si lo está perdiendo, pues también uno de los objetivos principales durante el tratamiento es frenar la pérdida acelerada de peso. Mantener el peso adecuado, si bien en esta parte es importante mencionar que muchos de los pacientes, por ejemplo, pasa mucho que llegan a la consulta y dicen, es que he perdido, no sé, 3 kilos en estos últimos meses.
y hay que indagar por qué los está perdiendo el paciente. Normalmente, cuando a un paciente le dan un diagnóstico de cáncer, empieza a cambiar muchos de los hábitos que antes tenía. Si desayunaba muy mal, grasas, comida como muy pesada o no desayunaba sus horas y eso resulta que ahora empieza a comer de manera diferente, cambia sus hábitos de alimentación, empieza con mayor consumo de verduras, frutas, por ejemplo, empieza a cuidar los horarios de comida, como que sí cambian todo esto. Entonces hay que observar siempre, o sea, saber por qué está perdiendo peso el paciente, si como tal por el tratamiento, por el diagnóstico, por una mala aprovechación, por mal aprovechar los nutrimentos o absorción de cada uno de ellos, o bien porque cambió solamente los hábitos de alimentación. Número 2, preservar la masa muscular. Esto es importantísimo. Una vez que existe el síndrome de anorexia, caquexia, si se pierde masa muscular, es bien difícil como nutriólogo recuperar masa muscular. En muchos pacientes, el grado de depleción es ya cuando está muy depletado el paciente, no se recupera la masa muscular. Entonces, sí es importante tratar de que lo que se pierda, ver que se esté perdiendo, que sea masa grasa y no masa muscular. Tolerar el tratamiento, y esto va enfocado mucho a reducir los efectos secundarios en relación a quimio, radioterapia, cada uno de ellos, cada uno de los tratamientos, ya sea cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, van a tener diversos efectos secundarios. En esta parte es bien importante saber que no todos los pacientes responden igual a las terapias, o sea, hemos tenido pacientes con el mismo esquema de tratamiento, misma dosis de medicamento, incluso el mismo hospital, todo, pero vemos pacientes vecinos de cuartos que responden muy diferente uno de otro. Entonces va a depender siempre de cada uno de los pacientes y esta parte yo creo que sí es importante tocarlo en la consulta como tema para los pacientes, es decir, que no estén como enfocados a, híjole, me va a dar náusea, vómito, esto, lo otro, porque todos los pacientes sí responden muy diferente a las terapias. También una de la parte importante es evitar lo que son las complicaciones relacionadas a la desnutrición. Puede haber anemia, desnutrición, y así como puede haber desnutrición en cánceres en general, hormonodependientes, hay obesidad también. De repente, no sé, el escuchar cáncer, los pacientes pensarían que me voy a ver flaca, demacrada y ojerosa, y en muchos cánceres sucede totalmente lo contrario. En lugar de que se me quite el hambre, me da mucho más hambre, empiezo a retener líquidos, mi peso empieza a aumentar. Entonces hay que saber si es retención de líquidos, si es aumento de grasa, si es aumento de masa, lo que sea. O sea, siempre tener como mucho la diferencia entre qué se está perdiendo, qué se está ganando y cuáles, en caso de los bioquímicos, ver cuáles se están alterando y entrar de lleno con una buena alimentación, un buen cálculo nutricio y prevenir lo que es anemia y una desnutrición. Prevenir y corregir deficiencias nutricionales también es bien importante y mejorar la calidad de vida. Yo creo que en esto radica mucho de la parte de la importancia del nutriólogo. Es por esto que abrimos como este espacio y hablar de la nutrición en paciente oncológico, más enfocado a mejorar la calidad de vida del nutriólogo. No dar como recomendaciones cuánto de proteína, cuánto de lípidos, sino qué hacer por un paciente que está pasando por este momento. Yo creo que es un tema bien importante. ¿Cómo va a afectar el cáncer sus tratamientos en relación al cáncer y sus tratamientos la nutrición? Bueno, tenemos que los pacientes oncológicos van a presentar como tal alteraciones debidas a la enfermedad por sí misma y a los tratamientos aplicados, como ya lo explicaba. Depende de cada tratamiento, va a presentar como una alteración y también depende de cada paciente. No el hecho de recibir un tratamiento en específico quiere decir que el paciente va a estar con alteraciones nutricias. Hay a muchos pacientes que les va muy bien durante la terapia y hay pacientes que sí la pasan como un poquito mal. ¿Qué es importante saber? Que bueno, la mala nutrición va a deteriorar la calidad de vida del paciente. ¿Y de qué va a depender la incidencia de una mala nutrición? Número uno, del tipo de tumor que se tenga. Es bien diferente tener un cáncer del piso de la boca, por ejemplo, un cáncer de garganta, a un cáncer de mama, un cáncer de estómago. Todos, pues, de manera diferente van a alterar, unos más y unos menos que otros, el estado nutricio de un paciente. Otro es la localización del mismo tumor, que va pues, como muy de la mano de todo esto, como ya les decía, mama diferente a piso de la boca, y otro es el estadio de la enfermedad en donde se encuentre. En relación a la desnutrición que tenemos, bueno, número uno, del 15 al 40% de los pacientes va a presentar desnutrición en el momento del diagnóstico, ya sea porque al momento de dar la noticia, pues fue como el impacto
en el que el paciente dejó de comer o bien fue detectado de manera avanzada y ya estaba como muy depletado. Muchos de los cánceres, hay que recordar que uno de los síntomas es la pérdida acelerada de peso. Después, del 40 al 80% de los pacientes va a presentar desnutrición y del 60 al 80% ya lo presenta en etapas muy avanzadas. Entonces, el número es grande, el riesgo de desnutrición en estos pacientes sí es elevado. Y bueno, existen 3 tipos de alteraciones relacionadas al cáncer. Número 1 son las relacionadas al tumor, número 2, las relacionadas con el paciente y número 3, las relacionadas con el tratamiento. Hablando de las relacionadas del tumor, pues bueno, vamos a tener lo que son las alteraciones mecánicas o funcionales en relación al tracto digestivo, ya sea que esté teniendo náuseas, vómitos, diarreas, por ejemplo, estas son en relación a lo mecánico. Alteraciones en la función y la utilización de los macronutrientes y micronutrientes, estamos hablando, y tanto de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, entonces hay que aprender a distinguir cómo está el catabolismo de nuestros pacientes. La falta de apetito y la saciedad temprana también es otro que va muy relacionado al tumor. Las relacionadas con el paciente, en esto incluyo todo lo que son hábitos alimentarios, el no comer, el no desayunar, tener como largos periodos de ayuno entre una comida y otra, los gustos, y también por otra parte está como los mitos y las creencias, ¿no? De no como tal alimento porque tal alimento me lo prohibieron, tal alimento me produce cáncer y eso, y las relacionadas con el tratamiento. Los tratamientos quimio, radio, cirugía, hormonoterapia, todos los fármacos, muchos de ellos van directamente relacionados a tener alteraciones en el paciente. Entonces, mucho de lo que nosotros nos tenemos aquí como trabajo es, número 1, tratar las relacionadas al tumor, ver que realmente por qué se está alterando. Las relacionadas con el paciente, en esto yo creo que sí tenemos mucho trabajo, el hecho de mitos y creencias, también como la lucha de mucha gente que no ha tenido como la práctica en relación a todo esto y que si de repente se acercan a alguien les da como una mala información, entonces sí hay que quitar mucho de los mitos y las creencias que tiene un paciente. Y las relacionadas al tratamiento, hoy día hay muchos como tips de lo que podemos hacer en relación a cada una de las terapias que mejoran mucho al paciente. Y el ofrecerle una buena calidad de vida al paciente totalmente va a hacer la diferencia. Y bueno, les hablaba ya de los tratamientos, cada uno de ellos en sus diferentes indicaciones, pero bueno, todos ellos tienen en común algo, el atacar células cancerígenas, y dentro de este ataque de células cancerígenas, pues pueden barrer también con algunas células buenas. Por esto es bien importante mantener una buena nutrición en los pacientes. En relación a los síntomas y los efectos del tratamiento, pues bueno, les quiero hablar un poquito como de los más comunes que tenemos. Y bueno, en relación a la quimioterapia, los más comunes, anorexia, la náusea, el vómito, la mucositis, diarrea, puede haber también estreñimiento, pérdida de peso, las alteraciones en el gusto, lo dulce muy dulce, lo salado muy salado, es como muy común. Las carnes, principalmente las carnes rojas, tienen como un sabor como metálico en los pacientes, entonces hay que darle como todas estas opciones de qué hacer en el paciente, saber qué hacer, qué tiene que hacer para que disminuya todo lo que son los síntomas. Y bueno, siempre es bien importante saber que todos los efectos van a depender siempre de los fármacos administrados, y bien, aunque tengamos, como ya lo mencionaba, el mismo fármaco, pues bueno, depende también mucho del estado nutricio del paciente y de cómo lo tolera el paciente y esto, porque podrán tener el mismo medicamento, pero las alteraciones y lo que tenga un paciente versus otro es muy, muy diferente. En relación a la radio, bueno, los efectos pueden ser de naturaleza aguda o crónica y van a depender siempre de la parte del cuerpo que se esté radiando. No es lo mismo radiar la zona de cabeza-cuello a una mama, por ejemplo. Hoy día la radioterapia es como muy localizada, entonces ya muchos de los efectos que hace mucho tiempo se tenían, pues ya no están dando, ya va señalizada de este punto a este punto, te abarca y eso. Y en el caso de la radioterapia, los efectos más marcados van a ir relacionados al sentido del gusto, principalmente en lo que son radiaciones de cabeza y cuello. Estos pacientes
les afecta mucho el sentido del gusto, que pueden tardar como meses en mejorar. Muchos de los pacientes regresan a la condición inicial, pero en muchos casos ya no se regresa, o sea, ya no vuelven a tener la misma sensibilidad. Es bien importante hablar sobre, van a depender siempre de la zona, o sea, los efectos adversos van a depender de la zona que se esté irradiando. Pero a lo largo de la práctica hemos visto que los más marcados en relación a la radioterapia es mucho la fatiga, el cansancio. El paciente en general durante este tratamiento se va a sentir muy cansado. A diferencia de los otros, por ejemplo, la quimio, que mucha náusea, vómito y eso. En la radio, la verdad es que la mayoría de los pacientes están muy cansados y fatigados. Entonces, la recomendación es siempre decirle a nuestros pacientes, hay que comer muy bien antes de recibir el tratamiento, porque después del tratamiento puede que lo único que tenga yo sea muchísimo sueño y llegue a casa y me duerma, y entonces hay que tener algo listo. Después, en el refrigerador, tener como nuestras comidas listas para que cuando el paciente se despierte, empiece a comer algo, porque este es de la sintomatología dentro de los efectos adversos el más marcado durante radioterapia. ¿Cuáles son los más comunes, los efectos secundarios más comunes que pueden afectar la capacidad de comer? Bueno, va a haber más pérdida del apetito, dolor en boca y garganta, entonces es muy importante. Una buena nutrición va a venir de un buen tracto gastrointestinal, entonces si la zona principal por donde el paciente está ingiriendo los alimentos se ve afectada, pues es evidente que va a tener una malnutrición. La resequedad bucal, hay que tratarla, hay muchos tratamientos para resequedad bucal. El hecho, los pacientes también dejan de tomar líquidos porque incluso los líquidos son como muy poco tolerables, entonces hay que recomendarles que estén dando como traguitos pequeños para mantener hidratada la boca y que no sea tanto la resequedad que impida comer de manera adecuada. Va a haber problemas dentales, por eso es bien importante antes de iniciar un tratamiento recomendarle al paciente que se asegure de tener una buena salud bucal, porque es muy marcado todos estos problemas en este tipo de pacientes. Va a haber cambios en el sentido del gusto y el olfato, y muy marcado también es la náusea, el vómito, la diarrea, el estreñimiento. Hoy día hay muchos tratamientos que ya desde antes de iniciar la terapia, la quimioterapia, la radioterapia, antes de iniciar el tratamiento, el médico les está mandando muchos fármacos para evitar la náusea y todo esto. En nuestro caso, yo creo que tenemos que trabajar mucho por darles como la parte lo más natural posible, evitarles como el tomar más medicamentos a los pacientes, porque si de por sí los tratamientos aplicados van a afectar mucho el tracto gastrointestinal, tener como un medicamento extra les va a venir como más a afectar. Entonces, si podemos dar como recomendaciones de qué hacer en caso de náusea, qué hacer en el caso del vómito, por ejemplo, qué hacer en el caso de la falta del apetito, pues bueno, hay que realizar comidas frecuentes, pueden ser de 5 a 6 comidas al día. Los alimentos, se pueden servir alimentos de manera atractiva, también va a ayudar muchísimo. Tratar de comer no tratar de comer cuando el paciente solo tenga hambre, hay que recomendarle que haga muchas comidas, a lo mejor poquito alimento en varias horas del día, eso también funciona muchísimo. Tratar también de dejar los líquidos al final, porque muchos pacientes empiezan a tomar los líquidos en un inicio y ya van a sentir como este efecto de saciedad temprana. Entonces, si empezamos a dejar los líquidos al final, va a mejorar muchísimo esta parte. Y no hay prisa por comer, también hay que intentar relajarse. De repente hay mucha presión por parte de los familiares, es que tienes que comer y eso. Entonces hay que darles como los tiempos a cada uno de los pacientes para que empiecen a comer relajados en un lugar agradable. En la parte de las alteraciones en el gusto, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, los alimentos fríos siempre van a ser mucho más tolerables. Hay que cuidar, ¿no? Dar la recomendación de no servir los alimentos muy calientes, y dar los alimentos a temperatura ambiente van a ser como más tolerables. Limitar un poquito las carnes rojas, de repente la carne roja tiene como un sabor especial metálico en muchos de los tratamientos. En ese caso de tener como un sabor especial, lo que podemos hacer simplemente, por absurdo que pareciera, cambiar los utensilios a utensilios de plásticos, es algo que funciona muy, muy bien en esta parte.
utilizar especias o condimentos también puede mejorar mucho la parte del gusto en los alimentos, el no solo cocinar con sal, porque un exceso de sal también nos puede hacer retener más líquidos en ciertas terapias. Entonces, si nosotros nos vamos como por la parte de empezar con esta onda como culinaria, regresar a la cocina de antes y empezar a utilizar las especias, va a mejorar muchísimo. Otra de las cosas que también ayuda a lo largo de la práctica que he visto, siempre le doy la recomendación de congelar como cuadritos de piña, y estos cuadritos de piña, una vez que se tienen congelados, el paciente está teniendo como una alteración en el gusto, agarra de su refrigerador un cachito de piña y esto le va a ayudar mucho a estimular el sentido del gusto. Mantener la boca limpia también es otra de las cosas que va a ayudar mucho en la parte de alteraciones del gusto. Congelar alimentos, pueden ser desde, como les dije, uvas, pueden ser la piña que ya les había comentado, el melón o naranjas, como cosas cítricas también funcionan mucho para estimular la sensación de gusto. También puede haber problemas en la masticación, depende del tipo de cáncer que se tenga, entonces hay que ofrecerle una dieta al paciente que pueda tolerar el uso de popotes, a lo mejor bocaditos pequeños, cosas que pueda pasar el paciente. En el caso de la boca seca, pues bueno, siempre hay que tratar de tomar alimentos que sean húmedos, agregar un poquito de salsa, tal vez a alimentos que son muy secos, aunque esto iría como un poquito también como en controversia con cuando hay mucha náusea. La verdad es que cuando hay mucha náusea los alimentos que más se toleran son alimentos secos. Luego combinar como un sólido con un líquido no funciona tanto. También para la boca seca podemos estimular la salivación con algún tipo de caramelos sin azúcar. Alimentos congelados también son calman mucho esta sensación. Lavar y enjuagar la boca por lo menos 4 veces al día o antes de cada uno de los alimentos. Mantener una limpieza bucal también va a ayudar muchísimo a la boca seca. Nada de enjuagues bucales con alcohol porque pueden irritar mucho. En el caso de lo que es diarrea, pues siempre hay que tratar de recuperar todas las pérdidas de electrolitos, ¿no? El beber agua, sí, una buena cantidad de líquidos. Llamar al médico, es bien importante darle la indicación a los pacientes que todos estos síntomas en general pueden durar de 3 a 5 días máximo. O sea, los primeros 3 días en muchos pacientes son como críticos. Si dura más de 5 días se llama quimiotoxicidad, entonces hay que llamar al médico y decir que estamos con estos síntomas, y el paciente puede dirigirse al área de urgencias y ir para que lo revisen y vean que sí es realmente una toxicidad a tratamiento. En el caso de la diarrea también hay que evitar alimentos como muy condimentados, fritos, picantes, grasosos, y evitar también alimentos muy dulces, porque el dulce va a generar mayor fermentación gástrica y entonces va a empeorar este proceso. Y en el caso del estreñimiento, hay muchas recomendaciones para evitar la dificultad para evacuar. Siempre la parte de medicina va a dar como el senócido, las gotitas de cierto medicamento, entonces siempre hay que irnos como en la parte de darle estas recomendaciones para evitar que no sea una pastilla menos que me cause un dolor tipo cólico, y eso hay papillas como muy buenas, muy altas en fibra, el consumo de fibra. Hay que recordar que hay 3 cosas que van bien de la mano: un consumo de fibra adecuado, el beber líquidos y un poquito de movimiento. Si alguna de estas no está presente, pues vamos a tener todos estos problemas. Como tal, muchos de los tratamientos indicados para el tratamiento del cáncer van mucho dirigidos a paralizar ya cuando hay en un estadio como muy avanzado. A lo mejor tienen medicamentos que evitan como el dolor, medicamentos muy fuertes, entonces es muy común que el paciente se llegue a extinguir durante este proceso. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de darle recomendaciones lo más natural posible, podemos ayudarles a mejorar muchísimo. Entonces, la idea es esta, está clara. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro papel como nutriólogos? Enfocarnos a dar un tratamiento nutricio enfocado a mejorar la calidad de vida del paciente oncológico.
también de repente funciona mucho, que el hecho de escuchar a los pacientes, de darle las pautas para ayudarle a mejorar su alimentación, el decirle, bueno, a lo mejor no tienes que comértelo así, pero lo puedes cambiar como de esta manera, que sea más atractivo y que le ayude mucho a ser más tolerable. Si por sí están pasando como por un momento difícil en sus vidas, entonces sí hay que tener como la información clara, todos estos trucos de qué decirle a un paciente, qué hacer en determinado momento para llevar una buena alimentación. Eso, en esa parte como que radica mucho el peso del nutriólogo. Y una vez que ha pasado como toda esta terapia enfocada al tratamiento del cáncer, es bien importante que el paciente siga viendo la parte de nutrición. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, el tipo del cáncer de mama, por ejemplo, en cáncer de mama viene una complicación. Cuando quitan ganglios linfáticos hay una complicación. Precisamente en la fundación que estoy dan tratamiento a esta complicación que se llama linfedema. El linfedema es una complicación que viene a raíz del retirar ganglios linfáticos, ¿sí? de axila, por la cirugía, una mastectomía. Entonces, el brazo, al no tener ganglios linfáticos, no hay donde estén saliendo los productos de desecho. Viene una complicación donde empieza a inflamarse el brazo, y esta complicación del linfedema, en la práctica hemos visto que pacientes que empiezan a someterse a un plan de alimentación, empiezan a cuidar su peso, bajan de peso, el riesgo del linfedema está menos incrementado, o una vez que padecen linfedema, reduce significativamente. Entonces, la parte de la nutrición no solo se acaba en el momento en el que el paciente deja la terapia oncológica, se acaba en el que el paciente queda con un buen peso, en el que el paciente aprendió a comer de manera adecuada, y en el momento en el que podemos ayudar como todo en cubrir todo este aspecto. Una de las cosas que sí me gustaría comentar es que es bien importante que el paciente nos conozca desde un inicio. O sea, peleé mucho porque los pacientes, de repente me topaba en la terapia intensiva con estos pacientes ya muy complicados. Entonces dije, ¿por qué verlos acá en esta parte de ya estar muy complicados? Si podemos nosotros cubrir la parte desde un recién diagnóstico, funciona como mucho mejor. Entonces, de la parte de la ponencia es todo. No sé si algunos de ustedes tengan como dudas en específico. Espero haber tocado como puntos especiales. La plática va más como enfocado a lo que yo me dedico, que es la consulta externa. Aclarar como de repente a mí me hubiera gustado que cuando cambié a la consulta externa me hubieran dicho qué es lo más importante en un paciente oncológico. O sea, cuáles son los aspectos a cubrir más relevantes. Mucho de lo que quise abarcar en esta ponencia es como lo más importante de nosotros como nutriólogos. A lo mejor de repente, no sé si muchos de ustedes se dediquen a ver paciente oncológico, pero si de la nada les llega un paciente oncológico, hay que saber qué hacer en esta parte de acá. Hay muchos nutriólogos que no han visto pacientes oncológicos, o algunos sí, y eso, ¿qué es lo más importante en esto? No solo es como enfocarme en tratar de cubrir, subir bioquímicos y toda esta parte, porque en general en estos pacientes va a ser como muy lento el cambio en esta parte. Entonces, si nosotros empezamos con pequeñas cosas, podemos mejorar a la larga muchísimas más cosas. ¿Okay? Va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Si quieren hacer alguna pregunta, los escucho. Bueno, tenemos una pregunta aquí de la presidenta, sobre todo cuando los pacientes presentan problemas para la deglución porque tienen pues muy seca la garganta, o que tienen secas las mucosas, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo recomendable? En el problema para el paso de los alimentos, siempre, como ya lo mencionaba, hay que ofrecer alimentos como un poquito hidratados. O sea, el hecho de no comerlos como tan secos, si nosotros tratamos como de remojarlos con algo, esto va a hacer que los pacientes puedan tolerar más los alimentos. Hidratarse también la boca, beber líquidos es bien importante, a lo mejor un poquito antes de los alimentos, y que los alimentos que nos ofrezcan siempre sean como un poquito caldosos, no 100% secos. Y porciones pequeñitas, o sea, partirlos en cachitos pequeños, masticar bien para que sea más fácil el pasar los alimentos.
Ahora también como duda personal, he escuchado mucho en la práctica clínica, sobre todo referido por los pacientes, que el consumo de azúcar o productos que contengan azúcar incrementa el crecimiento de los tumores o que, bueno, puede desencadenar en el avance de la enfermedad. Lo que pasa es que esto viene porque cuando hacen una prueba dan una toma de dextrosa, entonces se ve mucho que los cánceres empiezan a iluminarse con esta toma de dextrosa. La verdad es que antes se sabía que se había estudiado mucho y decían que el cáncer se alimentaba de azúcar. A lo largo de la práctica puedo decir que el cáncer es como un niño, entonces si tú le das alimentos va a comer el de todo, entonces sí tiene alimentos favoritos y en general son como alimentos como más ricos en azúcares y además no solo es el hecho de quitar el azúcar, sino que el azúcar también trae como más consecuencias, a lo mejor el paciente no solo cursa con el cáncer, sino que tiene problemas metabólicos, sus glucosas están subiendo y eso, entonces se recomienda solamente como en dosis muy, muy pequeñas, y sí no preferir como alimentos. Finalmente el azúcar no es un alimento que me nutra, entonces no debería de estar como indicado o contabilizado dentro de nuestro plan de alimentación. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de nuestros asociados. La pregunta es, ¿qué tan válido es dar probióticos en pacientes con cáncer? Muy válido. Yo creo que en la práctica, uno de los probióticos que yo he utilizado, generalmente los uso en la práctica con pacientes que tienen diarreas como osmóticas de mucho tiempo, que son incontrolables. Es por esto mucho de la recomendación de quitar la lactosa, porque la lactosa, si de por sí conforme pasa el tiempo, la enzima que degrada la lactosa se va tornando deficiente, en un paciente con cáncer, dependiendo de las terapias, pues bueno, todo lo que es tracto gastrointestinal va a estar como muy, muy sensible. Entonces, el hecho de dar probióticos sí es recomendado, o sea, en mi experiencia profesional sí los he mandado y tengo muy buen pronóstico. Mis pacientes que he recomendado probióticos, les funciona de maravilla y la verdad es que las diarreas, si les duraban cierto tiempo, les duran mucho menos, o los alimentos incluso, o sea, el hecho de tener una buena alimentación viene también acompañado 100% de una flora gastrointestinal buena. Entonces, si esta parte de los medicamentos me están barriendo con toda la flora que yo tengo, el tratar de recuperarla va a hacer la diferencia. Y que claro, también bueno, esa duda va en referente a que pues muchas de las veces están inmunosuprimidos los pacientes, exacto. Les dan a veces algo de temor prescribir probióticos a esta población de pacientes, pero que creo que al final de cuentas pues no es como, no está contraindicado. De hecho, muchos de los estudios ya se están manejando el uso de suplementación con probióticos, prebióticos en paciente oncológico, no está nada contraindicado. Y podría decirles yo, en mi experiencia, ya tengo 4 años tratando con paciente oncológico, es a lo que me dedico de lleno, he tenido muy buena respuesta, ¿sí? Entonces, para nada contraindicado. Y bueno, yo también quisiera de manera personal y también que nos compartieras con nuestro público que está en vivo, ¿cuáles son las principales dificultades a las que te encontraste tú de manera personal al tratar a los pacientes oncológicos desde el punto de vista de la consulta externa, pues que los estás tratando de frente y no nada más hospitalizados o que, bueno, que te expresen sus opiniones y todo eso? Okay, yo creo que la dificultad más grande para mí era el hecho de los mitos y las creencias, ¿no? El decirle a un paciente, es que tenemos que cubrir tu proteína porque vemos en bioquímicos que la proteína está al suelo y eso, ¿y qué comes? Entonces, al hacer el recordatorio de 24 horas, los pacientes venían como, es que fui con tal curandero, tal no sé qué, y me quitó las carnes, el pollo, esto, lo otro. Entonces, ¿cómo después de venir, de buscarle en miles de lados, llega un paciente y le dicen que tiene que suprimir ciertos alimentos? Entonces, esa parte en la que yo explicarle a los pacientes el por qué es tan importante consumir todos los alimentos en las cantidades específicas, yo creo que fue uno de los grandes retos, porque hoy día, o sea, llegan los pacientes y yo creo que les aprendo muchísimo todos los días, me cuentan cada cosa y digo, no, bueno, o sea, cosas desde fui, corté el hongo en no sé dónde, me lo puse en la cabeza, le di 3 vueltas. Yo creo que esa es la parte más difícil en la que nosotros como nutriólogos nos enfocamos, nos topamos, ¿no?
porque además, pues, ¿cómo le dices a un paciente coma si toda la vida ha escuchado que este alimento le produce cáncer? Entonces, yo creo que es un gran reto. Otro también de los retos es la parte, pues no deja uno de ser también ser humano, y el escuchar como mucho la parte de las historias de vida es también, híjole, o en la parte del sistema la población, cómo está económicamente, ¿no? El cáncer es una enfermedad muy, muy cara, entonces de repente ves a los pacientes vendiendo todo lo que tienen para salir adelante con sus tratamientos. Entonces sí hay muchas cosas en las que nos enfocamos, es un verdadero reto, pero es una parte bien, bien bonita. Entonces es por eso que yo les digo, no me imagino viendo otros pacientes que no sea paciente oncológico. Y también nos podrías platicar acerca de la fundación donde trabajas, cuál es el puesto que desempeñas y a grandes rasgos qué es lo que realizan. Ok, la fundación en la que trabajo es una fundación, es una C, sin fines de lucros. Surgió a partir de que la fundadora, la presidenta Isabel Aloy, su mamá tuvo cáncer. Entonces ellos en la lucha de todo esto del tener un familiar con cáncer empezaron a buscar como muchas alternativas. La paciente estuvo en un muy buen hospital aquí en la Ciudad de México, aunque ellos son italianos. No recibieron una información oportuna, no les dijeron qué hacer si esto, qué hacer si pasa esto, o sea, todo lo que tenían que hacer ellos lo hicieron mal, tal vez. Entonces ella pensó, si yo hubiera tenido quien me guiara en todo este proceso, el decir, y si tengo esto, me dirijo acá, y si, o sea, como muy de la mano. Lo que hace Salvati es llevar a los pacientes muy de la mano. El rol principal de Salvati es atender a los pacientes con linfedema. Precisamente el linfedema, ¿por qué se enfocó Isabel Aloy al hacer linfedema? Porque su mamá tuvo una complicación, se le empezó a inflamar el brazo, y entonces nadie de los médicos sabía cómo se llamaba. Entonces ella se metió a estudiar, ella es fisioterapeuta, se metió a estudiar esta parte y encontró que eso tenía un nombre y un apellido y se llamaba linfedema y que se trataba de cierta manera. Lamentablemente su mamá no recibió esta información, no recibió tampoco tratamiento. Hoy no está con nosotros su mamá, pero tenemos Isabel Aloy, que fundó esta fundación, ahora sí vaya la redundancia, para el tratamiento a pacientes con cáncer. No solo vemos cáncer de mama, vemos todos tipos de cánceres. Yo ahí en Salvati soy la directora nacional de nutrición oncológica. Hay Salvati México, hay Salvati Guadalajara, y trabajamos por todo esto, que el paciente, sea del estatus socioeconómico en el que se encuentre, vaya como muy de la mano, qué hacer en cada uno de los procesos. Como el cáncer se vive de manera diferente en cada una de las casas, pero lo que hace la diferencia en un paciente oncológico es sin duda la buena información. Un paciente bien informado hace la diferencia totalmente. Eso es un poco de lo que hace Salvati. Bueno, pues vamos a dar un tiempo más para ver si hay más preguntas. Ok. Por lo pronto, pues quiero agradecer que hayas aceptado esta invitación. Gracias. A dar esta sesión en vivo. Estas son de las cosas que enriquecen a nuestra asociación o nuestro gremio de nutriólogos, que ya poco a poco ha ido creciendo más. Y pues esperamos contar con tu presencia en otros eventos, así como también en nuestro boletín mensual. Muchas gracias. Hablando de eso, se va a posponer hasta enero, pero ya va a ser mensual, entonces nos va a apoyar aquí la licenciada Cari. Ok, pues encantada yo de estar con ustedes, espero haber aclarado como muchas de las dudas. Siempre es bueno platicar con alguien que está enfocada como a diferentes cosas. A lo mejor ya hay cosas a las que no me dedico y eso, y que sí me gustaría, o sea, es maravilloso que existan estos foros, porque así podemos platicar con la nutrióloga experta en renal, la nutrióloga que se dedica más de lleno a la parte de diabetes. Platicamos que yo soy también educadora en diabetes, pero la verdad es que la parte que más veo es paciente oncológico, pero pues eso no quita que un paciente oncológico te pueda llegar con un problema renal, con diabetes y con hipertensión, todo esto. Entonces, si todos hacemos como enfocarnos en el crecimiento, en todo esto, en aprender día a día, yo creo que sí vamos a hacer una diferencia muy, muy marcada. Muchas gracias. Bueno, pues lo que resta de este tiempo, de este foro, pues les quisiera agradecer su presencia en vivo, también para los que no pudieron acompañarnos en vivo.
pues estará disponible este video en la página, entonces les agradezco mucho que lo vean. Cualquier duda también pues nos las pueden hacer llegar a los correos que tenemos de contacto y pues los esperamos para la próxima. La próxima sesión será, bueno, se cancelará la de diciembre debido a que todos estaremos de fiesta, pero en enero comenzaremos de nuevo con las actividades académicas. La siguiente sesión en vivo nos hablará una especialista en nutrición clínica acerca de la nutrición, bueno, más bien del soporte nutricional domiciliario y cuál es el papel del nutriólogo en estas situaciones. Entonces, va a estar muy interesante y pues nos vemos a la próxima. Muchos saludos. Hasta luego.